Vamos a comenzar en 5 minutos. Esperemos que lleguen más compañeros a la plataforma para comenzar entonces. A las 6:05 comenzamos. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, señores, de nuevo les extiendo un cordial saludo
en esta semana que iniciamos en el día de hoy. Y hablando del material, pues no sé si pudieron descargarlo. Se lo envié el domingo en la mañana, el sábado. Le subí todo el material que habíamos dado hasta la semana anterior. Incluso les envié otro material que estamos pendientes de ver. Entonces espero que cada uno de ustedes haya descargado el material. Muy bien. Entonces, veníamos hablando en la sesión anterior, hablamos de los instrumentos financieros básicos. La sesión 11 de la NIT PYME. Decíamos en esa sesión que un instrumento financiero nace a raíz de un contrato. Siempre que haya un contrato, van a haber dos partes que intervienen en ese contrato. Entonces, para una parte, habrá un activo financiero y para la otra parte, una obligación que es un pasivo financiero. Veíamos el reconocimiento de esos instrumentos financieros, la medición inicial y la medición posterior. Vamos a seguir hablando de esos instrumentos financieros ahora en la sesión 12. Y veíamos también en la sesión anterior unos ejercicios sobre unos instrumentos financieros. Vamos a comenzar en el día de hoy realizando un ejercicio en Excel de instrumentos financieros aplicado a una obligación financiera. Entonces vamos a proceder a realizar ese ejercicio. Me permiten un momentico para ubicarlo. Muy bien. ¿Me confirman si ven en pantalla el Excel? Una levantadita de mano, por favor. Muy bien. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a calcular la tasa interna de retorno y el método del costo amortizado para medir los instrumentos financieros. Entonces, decíamos nosotros en la sesión anterior, conforme a la sesión 11 del estándar para PYME, el costo amortizado es uno de los modelos requeridos por las normas internacionales de información financiera para medir los instrumentos financieros. En el caso del estándar de NIF para PYME, la sección 11 trata los instrumentos financieros básicos. Este modelo de costo amortizado se usa, como su nombre lo indica, para amortizar los costos
en los que se incurre para la adquisición o desembolso del instrumento financiero. ¿De acuerdo? Para adquirir o el desembolso del instrumento financiero. Pero no se registran como un gasto directamente esos costos, sino que se contabilizan como un menor valor del pasivo cuando se trata de la parte que registra el instrumento financiero como un pasivo. Y esos costos se van amortizando a lo largo del plazo del crédito, utilizando el método del interés efectivo, del cual ya hablamos en la sección 11. Al respecto, y antes de revisar el paso a paso de cómo aplicar el costo o el método del costo amortizado, se debe tener en cuenta que los activos y pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés, que no estén relacionados con un acuerdo, o sea, con un contrato que constituye una transacción de financiación y que se clasifiquen como corriente, no se medirán bajo el modelo de costo amortizado. Segunda característica para tener en cuenta: si el monto de la operación y los intereses que se generan de la obligación no son materiales, o sea, significativos, relevantes, la entidad puede contabilizar la operación con la tasa de interés pactada en el contrato, registrando las cuotas, registrando el interés y registrando la parte que abona a capital, al valor nominal del instrumento. Para esto se recomienda crear una política contable que exponga los motivos por los cuales se considera que una partida de instrumento financiero cumple o no con el concepto de materialidad, para que le sea aplicado el método del costo amortizado. Entonces, dentro de la compañía, para este caso, la misma política contable deberá exponer los motivos a los cuales nos estamos refiriendo en este caso. El método del costo amortizado se utiliza siempre que el instrumento financiero genere flujos de efectivo que sean capital e intereses. Pues siempre se debe utilizar este método cuando ese instrumento financiero genera flujos donde se involucran abonos a capital y el pago de los intereses. Entonces vamos a ver un ejemplo a continuación en el que se realiza un préstamo con un banco, es decir, la entidad adquiere una obligación financiera, pactando una tasa de interés de mercado. Además, existen costos de transacción. Estos son los costos bajo el método de costo amortizado que vamos a amortizar en el tiempo o en la vida de ese instrumento. Ok, entonces vamos a registrarlo. Vamos a analizar este ejercicio, este ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que vamos a realizar para reconocer, para registrar esta obligación financiera, es un pasivo financiero por una pyme. En este caso, el ejercicio nos dice que el monto del préstamo es 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. A una tasa de interés del 10%. A 5 cuotas. De modo que la cuota, ¿cómo la conseguimos? El monto de la cuota, no lo conocemos.
Entonces vamos a utilizar aquí una fórmula del Excel que se llama pago a través de la función financiera pago. Entonces vamos a calcularla aquí. Nos vamos aquí a Excel, función financiera, y ubicamos la función pago para ver cuánto va a ser el valor de la cuota de el monto de esta cuota de este préstamo en 5 cuotas. Le damos aquí a aceptar y nos ubicamos aquí. Como estos pagos son desembolsos que la empresa tiene que hacer, o sea, esos son los pagos que van a tener, esa cuota va a tener abono a capital y abono a intereses. Entonces, como son pagos, siempre me va a dar negativo, porque es un desembolso. Entonces, para que no me dé negativo, yo le voy a anteponer aquí a la función el signo negativo, menos, para que me dé positivo. Entonces, ¿cuál es la tasa? La tasa de interés es una tasa nominal del 10%. Número de periodos, me ubico aquí y luego en el número de cuotas. ¿Cuál es el valor actual? Pues los 1.000 millones, el monto del préstamo. ¿Sí? Valor futuro no lo conozco. Aquí puedo utilizar 0. Y le doy a aceptar y me da el valor de la cuota. Este es el monto de la cuota que yo voy a utilizar para pagar en 5 periodos, o sea, en 5 años, ese préstamo. ¿De acuerdo? Entonces, luego hacemos una tablita. Esta tablita que ustedes ven aquí, una tablita de amortización. Para distribuir la cuota en los 5 periodos, para saber cuánto debo pagar de capital, cuánto voy a abonar de capital, es decir, cuánto voy a estar pagando cada año, cuánto estoy abonando a la obligación y cuántos son mis costos por intereses. Entonces, este préstamo lo hicimos o nos lo hizo el banco, la entidad bancaria, el 1 de enero del 2017. El 1 de enero del 2017. Entonces, ese 1 de enero del 2017, el saldo va a ser 1.000 millones de pesos, porque eso es lo que me está prestando el banco y eso es lo que yo debo pagar en los 5 años. Entonces, a 31 de diciembre, cuando ya voy a preparar estado financiero, este es el primer registro que hago el 1 de enero. ¿Sí? Primer registro cuando adquirí el préstamo, pero eso lo vemos ahorita cuando lleguemos a la contabilización, para no salirnos de aquí de la tabla. Entonces, a 31 de diciembre voy a preparar estado financiero, pero a 31 de diciembre yo debo de pagar, hacer el primer pago, la primera cuota, ¿sí? Entonces, estos 1.000 millones me los traigo, este que está aquí, esta cifra, es igual a F16, que es la que está acá. F está en la celda 16, columna F. Lo traigo acá. ¿Sí? Lo traslado acá. Y, lógicamente, pasa acá como saldo final. .
A 31 de diciembre, estos 1.000 millones que tenemos aquí a 31 de diciembre, la cuota que calculé es esta que está aquí, F18. Son las primeras cifras que yo debo colocar en esta tabla. Primero el saldo, el monto del préstamo. El monto del préstamo. Y luego, a 31 de diciembre, debo pagar esta cuota, que es esta que está aquí. Esos son los dos datos que debo incorporar a la tabla, que ya los conozco, ¿verdad? Ok. ¿Cómo calculo el interés? El interés que está implícito en la primera cuota. Entonces tengo aquí el monto inicial, que es C24, por la tasa, que es el 10%. C24, que es el monto, por F17, que es la tasa. Para calcular el interés. 1.000 millones por 10% me da 100 millones. Entonces, el capital será el excedente. Entonces digo aquí, F24, que son los dos, el total de la cuota, F24 menos los 100, que es E24, me da el valor que voy a abonar a capital. En este caso, 163.797.481. ¿Cuánto me queda a 31 de diciembre por pagar de la obligación? 836.202.519, que es G23, este saldo menos el abono de 24, 163 millones. Y me queda este saldo. Este es el que pasa al 31 de diciembre. Me lo traigo para acá. Luego coloco la segunda cuota. O también, si no quiero pasar este para acá, ¿cuánto me queda aquí? A través de la fórmula E23, que son los 1.000 millones que tenía, menos D24, que son los 163, y me queda este saldo. Ok. Ahora calculo el interés de la segunda cuota, que también aquí la bajo, porque todas las cuotas van a ser iguales. Todas las cuotas las coloco porque van a ser iguales. Entonces, a este saldo le aplico la tasa nominal, 10%, y me da 83. 263 menos 83 me da 180 como abono a capital. Y así sucesivamente. Cuando llegue yo a 31 de diciembre, al quinto año, ya el saldo final es 0. ¿Cuánto he pagado de capital? Los 1.000 millones. ¿Cuánto he pagado de interés? 318 millones. Capital más intereses me da que he pagado por 1.000 millones que recibí, 1.318 millones. Ese es el primer paso. ¿Sí? Estos son los flujos de efectivos descontados del que me hablaba aquí el método. Aquí me dice que, aquí donde decía que cuando aplicamos el costo amortizado, siempre debe involucrar abonos a capital y intereses. Aquí dice, si el monto de la operación y los intereses que genera de la obligación no son materiales, la entidad puede contabilizar la operación con la tasa de interés pactada en el contrato.
registrando las cuotas, interés y abono a capital a valor nominal del instrumento. Se recomienda crear una política contable y también decíamos por aquí que el método del costo amortizado se utiliza siempre que el instrumento financiero genere flujos de efectivo que sean capitales, que sean capital e intereses. Ok, entonces ya teniendo esa tabla de amortización, ahora el segundo paso es hallar los costos atribuibles a la obligación, que nos los establece el párrafo 11.13 del estándar de NIP para PYME. ¿Cuánto es el monto del préstamo? 1.000 millones. Aquí nos dice que este préstamo tuvo unos costos de transacción lo siguiente. El banco cobró comisión de apertura cobrada por el banco, 3 millones. También cobró una comisión de estudio por 1.200.000. Descontó 30 millones de una nómina mensual del personal de administración de la empresa. Se pagó una comisión a un corredor, 1.600.000. Costos atribuibles a la operación, o sea, la obligación, 5.800.000. ¿Por qué? Porque estos 30 millones no son atribuibles a esa obligación, no tiene nada que ver. Esta es una pyme que tiene un convenio con el banco donde el banco le paga la nómina de empleados a esta pyme. ¿Sí? Entonces no tiene, el dato aparece aquí, pero esto no tiene nada que ver con la operación que estamos realizando. Simplemente los costos de transacción son 5.800.000. Cuando nosotros recibimos el extracto que nos abonaron el préstamo, el banco no nos abonó 1.000 millones, sino que nos hizo un depósito de 994.200.000. Pero nosotros le debemos son 1.000 millones. Por eso ya hicimos aquí el cálculo de los 5 periodos en que vamos a pagar los 1.000 millones. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay costos atribuibles a la operación de 5.800.000. De tal manera que el banco, cuando nos abonó en cuenta corriente el préstamo, nos depositó fue 994.200.000. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Bueno, seguimos. Entonces, el banco nos abona 994.200. Después que establecemos esto, el depósito que nos hizo el banco, porque nos está descontando los costos de la transacción, que en este caso fueron 5.800.000, el paso 3 es determinar la tasa interna de retorno. ¿Con qué fin vamos a determinar esa tasa interna de retorno? Bueno, aquí está el comentario. Se utilizará en el reconocimiento a costo amortizado. Esta es la tasa que debemos determinar porque ya no vamos a utilizar la nominal, que es esta que está acá, sino debemos conseguir una tasa interna de retorno para que involucra los 5.800.000, es decir, los costos de transacción. Entonces, ¿cómo conseguimos esa tasa interna de retorno? Entonces, a través de la fórmula financiera de la TIR. TIR, número de periodo. Entonces, vamos a borrar aquí para calcularlo. Igual. Entonces, fíjense, aquí tenemos la fecha
¿Cómo la determinamos? Aquí colocamos los flujos de efectivo. ¿Cómo la determinamos? La fecha inicial con cuando nos abonó el banco el préstamo, cuando nació la obligación, el primer pago de la primera cuota, que fue a 31 de diciembre del 2017, lo mismo el 2018, 2019, 2020 y 2021. Esta cuota que está aquí son los flujos de cajas descontados, son estos que están acá. Fíjense que yo me traigo acá igual a C47. Las traigo para acá. Esta que está aquí es C47. Esta que está aquí. Este valor que está allá me lo traigo cada una de las cuotas para acá, para su respectivo periodo. Entonces voy a calcular la TIR. La TIR la voy a colocar, la voy a calcular, perdón, a través de la función en Excel TIR número de periodo. Vamos aquí, ubicamos esa función, que es esta que está aquí, mire. Hay dos para la TIR, pero debemos utilizar esta porque tenemos unos flujos de caja que vamos a descontar en 5 periodos, es decir, los 5 periodos en que la pyme debe pagar ese préstamo. Pero como hubo unos costos transaccionales, ahora debemos aplicar no la tasa nominal, sino la tasa interna de retorno. Porque ahí no vamos a ubicar, no vamos a ver la cuota que calculamos inicialmente con los 1.000 millones, sino ahora con una tasa del 10.23. Vamos a ver cómo se calcula esa tasa. Entonces aquí tenemos valores. ¿Cuáles son los valores que yo debo colocar aquí en esta función? Entonces aquí tenemos la columna de valores. Son todo esto un ingreso que obtuvimos y los desembolsos que vamos a hacer. Por eso tienen signo negativo, porque son los desembolsos que vamos a hacer anualmente. Entonces yo tomo aquí hasta aquí y eso van a ser los valores. La columna, esos son los flujos de efectivo. Luego las fechas. Tomo la columna de las fechas. Aquí puedo colocar en estimar 0 y le doy a aceptar y me da 10.23, que va a ser la tasa interna de retorno que se utilizará para reconocer los costos amortizados. Esa misma tasa interna de retorno va a ser la misma tasa de interés efectiva que establece el párrafo 11.16 de la sección 11 del estándar para pyme. Entonces aquí hemos calculado la tasa interna de retorno, que es la que vamos a utilizar para reconocer los costos transaccionales, o sea, los que tienen que ver con el costo que vamos a amortizar. El método del costo amortizado. Entonces, una vez que tenemos la tasa, calculamos cuánto es la cuota. Que fíjense, ya yo no voy a calcular la cuota sobre los 1.000 millones que calculé inicialmente. Yo sí tengo que pagarle al banco los 1.000 millones. Por eso calculé aquella cuota con base en los 1.000 millones. Pero ahora debo distribuir esos 5.800.000 al costo amortizado, que son costos atribuibles al préstamo. Entonces aquí tengo el flujo inicial que recibí. El paso 4 es determinar el costo amortizado.
Aquí tengo el flujo inicial, el ingreso que obtuvimos, que nos abonó el banco el día que nos hizo el crédito. O sea, cuando nació este instrumento financiero. En este caso no estamos hablando de un activo financiero, sino estamos hablando de un pasivo financiero, porque estamos haciendo, este ejercicio es para una obligación de un crédito. ¿De acuerdo? Entonces estamos en la pyme, que es la que tiene el pasivo financiero. Flujo inicial, los 994,200. Tasa de interés, igual a C52, que es esta que está aquí, me la traigo para acá. Son 5 cuotas, o sea, los 5 periodos. Entonces yo debo calcular ahora la nueva cuota, esta que está aquí. Fíjense que es un poco parecida a la anterior porque aquella fue del 10% a tasa nominal y esta va a ser al 10.23, que es la TIR. Entonces, esto no lo conozco. Entonces, ¿qué utilizo aquí? Nuevamente la fórmula pago, la que utilicé para calcular allá la cuota. Vamos a calcularla. Para que no me dé negativo, le antepongo el signo negativo. Y me voy aquí y utilizo la función pago. Entonces, la tasa que utilizo aquí es la TIR, la que conseguí. La tasa de interés. Número de periodos siguen siendo los mismos, 5 cuotas. Valor actual, el monto, y me da la cuota. Y está. ¿De acuerdo? Ahora debo hacer una nueva tabla de amortización, pero ya no con los 1.000 millones, sino con el monto que recibí, porque debo distribuir los costos, los 5.800.000 que fueron atribuibles al préstamo. Entonces, una columna para la fecha, una para el monto inicial, una para cuánto voy a abonar de capital y cuánto voy a abonar por intereses, o sea, los costos por préstamo con esta tasa. O sea, cuánto involucra con esta tasa, cuántos son los intereses. Los que verdaderamente voy a pagar porque yo no recibí los 1.000 millones, sino 994,200. Entonces, una columna para la cuota, saldo final, el interés que pagué por los 1.000 millones y los costos atribuibles al préstamo. ¿Qué conozco para ir armando esta tabla inicialmente? Primero, el saldo inicial, que es este que está aquí, F58. Este que está aquí me lo traigo acá. El día que me hicieron el préstamo, 1 de enero del 2017. Ese es el saldo final. Aquí todavía no hay nada de intereses ni costos. 31 de diciembre. ¿Qué conozco aquí? Los intereses que pagué inicialmente para los 1.000 millones. Entonces esa columna de interés me la traigo para acá, que son estos que están aquí. Me los traigo para acá. ¿De acuerdo? También me traigo la cuota, que ya la conozco, a tasa nominal. Esta que está aquí.
Aquí está. Ok. ¿Cómo consigo ahora el nuevo interés? Es decir, a la nueva tasa. Entonces, el monto inicial C66 lo multiplico por F59. ¿Dónde está F59? Que es la tasa esta que tengo aquí. La tasa LATIR. Y me da para el primer año el valor, los costos por préstamo, el nuevo interés a esa tasa. ¿Cómo encuentro ahora el abono a capital? ¿Cuánto abono a capital? Entonces tengo que tomar la nueva, la tasa anterior, la cuota anterior que tenía, F66, y le resto el nuevo valor del interés. F66 menos E66 me da el abono a capital. Ese sería el abono a capital a la nueva tasa. ¿Cómo encuentro el costo atribuible al préstamo? Pues los intereses que estoy pagando ahora a la nueva tasa los enfrento con los intereses que pagué a la tasa nominal y me da el valor del costo atribuible al préstamo. Y así sucesivamente para cada periodo. Entonces, fíjense ustedes, aquí me dice que realmente los costos que se involucraron en la operación no fueron 5 millones, los 5.800.000 que me descontó el banco, sino que a través del tiempo ese dinero, esos costos valen 6.083.000. Y los costos por préstamo que inicialmente había conseguido a tasa nominal de 318 millones, se me convierten en 325 millones a la nueva tasa de interés, a la tasa interna de retorno o tasa efectiva. Entonces, ahora viene que la contabilización, cómo contabilizamos, cómo la PYME debe reflejar, cómo debe reconocer esta obligación, este pasivo financiero en sus libros cada año. Entonces, inicialmente, el 1 de enero del 2016, contabilizamos cuánto nos abonó el banco. 994.200 es lo que ingresa a nuestra cuenta corriente. ¿Cuánto nos descontó por costos transaccionales? 5.800.000. Eso nos lo debe mostrar el extracto bancario cuando nosotros lo recibimos o una nota crédito que nos envíe el banco o en la transferencia. Nos debe decir, nos involucra todos los costos, nos debe reflejar todos los datos de la operación. Entonces, nace una obligación financiera a valor nominal de 1.000 millones de pesos. 31, esto es el 1 de enero del 2017. ¿Qué hacemos al 31 de diciembre del mismo año? Ya sabemos que
debemos pagar la primera cuota, 263,797. $481. La cuota que calculamos a valor nominal. Y está. La que calculamos primero que todo allá a valor nominal de los 1.000 millones. Aquí está, un crédito. ¿Cuánto estoy abonando a capital? $163,797,481, pero no esta que tengo aquí, porque yo debo tomar en la cuota por los 1.000 millones que yo debo. Entonces, el abono a capital lo tomo de la primera tabla, los que están aquí. Primer año, 163,797,481. Aquí está, débito. ¿Cuánto es el costo por préstamo por interés a valor nominal? 100 millones de pesos. También de allá de la primera tabla, pero aquí los tengo en la segunda tabla. Iguales que están allá. Entonces, eso lo llevo a costo por préstamo interés, que es un gasto. En cambio, aquí disminuyo el pasivo con el abono a capital. Y también llevo a gastos por costos amortizados. Estos son los costos que estoy amortizando de los 5.800.000, estos que están aquí para el primer año. 1.756.297. Y a la vez lo acredito como mayor valor de la obligación financiera. Entonces, fíjense, ese costo de transacción, a la vez que lo debito como un gasto interés, como un costo amortizado, a la vez lo debo acreditar como mayor valor de la obligación financiera. Entonces, todos los años debo hacer estos dos asientos. Primero, perdón, este fue para calcular, el primero fue inicialmente para registrar la obligación. Entonces, todos los años al final debo hacer este asiento con los valores respectivos de cada año. La cuota sigue siendo igual, el crédito a la cuota, pero los intereses varían. Fíjense, y aquí no es 1.756.000, sino en el segundo año es 1.551.000. 1.551.000 y 1.551.000, que es esto que tenemos acá. A la misma cuota, mayor valor de la obligación y un débito a costo amortizado, costo por préstamo. ¿Cuánto abono por capital para disminuir la obligación? ¿Y cuánto es el interés a tasa nominal? $83. Y así, 18, 19, 20, 21. Y ahí hemos registrado el costo amortizado bajo el modelo de costo amortizado, este pasivo financiero. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Siempre que utilicemos, siempre que el instrumento financiero genere flujos de efectivo que sean capital e intereses, debemos valorar el activo financiero o el pasivo financiero. Estos instrumentos financieros, sean activos o sean pasivos financieros, siempre van a generar, siempre debemos reconocer, registrarlo a ese costo. Ok, entonces si no hay preguntas, espero que haya quedado claro la medición, el reconocimiento. Entonces pasamos, vamos a tomarnos un break aquí y en 5 minutos continuamos con la sesión que sigue. Si no hay preguntas, lógicamente. Si está claro, por favor, alguien que me levante la mano, si entendió, quedó claro. Ok, entonces voy a cerrar aquí para seguir con las láminas. Entonces, como les decía, tomémonos un break aquí y en 5 minutos seguimos.
Hola, hola. Bueno, entonces reiniciamos. ¿Me confirman si ven el material en pantalla? Ok. Entonces vamos a continuar con la sesión 12. Ya habíamos dicho que la sesión 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es aplicable a todas las entidades, es decir, a todas las pymes. Ya sabemos por qué, cuáles son los instrumentos básicos que puede manejar una pyme. La sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. Si una entidad, por ejemplo, solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, tendrá que aplicar solamente la sección 11. La sección 12 no le será aplicable a esa pyme cuando solamente tiene que ver con instrumentos financieros o transacciones que tengan que ver con instrumentos financieros básicos. Esa sección 12 no le será de aplicación a esa pyme porque trata otros temas relacionados con transacciones más complejas y relacionados con los instrumentos financieros de deterioro de cuentas por cobrar, que vamos a ver ahora a continuación. Otros temas relacionados con los instrumentos financieros, como es el deterioro de cuentas por cobrar. Ok, voy a dejar de presentar aquí porque no me quiere seguir la diapositiva. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Entonces hablemos del deterioro de las cuentas por cobrar. Ya sabemos nosotros que las cuentas por cobrar es un activo financiero. Las cuentas por cobrar comerciales es un activo, pues un instrumento financiero básico que lo manejan todas las pymes. Todas las empresas tienen unas cuentas por cobrar comerciales que son producto de las ventas que realizan a crédito de su objeto social, de lo que venden o del servicio que prestan. Entonces, las cuentas por cobrar constituyen instrumentos financieros que deben medirse al costo o al costo amortizado. Este costo amortizado obliga a esas cuentas por cobrar a que se sometan al proceso de evaluación de deterioro. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es el deterioro de esas cuentas por cobrar? Cuando el Departamento de Control Interno de una entidad reconoce algún indicio de deterioro, entonces, si allí hay un comité en esa pyme, en esa entidad, hay un comité que tenga que ver, un equipo especializado que se haya conformado para verificar o examinar esos indicios de deterioro, entonces se debe analizar con mayor detalle la partida, o sea, las cuentas por cobrar, y comprobar que en efecto el valor total de esas cuentas no podrá ser recuperado. O sea, cuando tenemos algunas cuentas por cobrar que vemos que se van a perder, que no se pueden recuperar,
Entonces, allí ya hay un indicio de deterioro. Pero básicamente, ¿cuáles son los indicios que debemos tener en cuenta para deteriorar esas cuentas por cobrar? El estándar nos dice que existen 5 indicios que permiten a una entidad concluir que sus instrumentos financieros se encuentran deteriorados. ¿Cuáles son esos 5 indicios? El primero, cuando existan dificultades financieras del deudor, o sea, de ese deudor de la pyme. Por ejemplo, ese deudor ha visto disminuidas sus ventas y dicha situación le causa dificultades para pagar sus facturas. Otro indicio, incumplimiento o mora en el pago del capital o los intereses. Por ejemplo, si la política de crédito que le ha dado la pyme a ese cliente es un plazo de pago a 60 días, pero ese cliente viene pagando por fuera, o sea, se toma más días para pagar su factura, o sea, paga por fuera de esos plazos y nunca se pone al día. Ese es otro indicio. También otro indicio, se le han otorgado plazos adicionales al deudor cuando éste lo solicita, a pesar de que la entidad no suele, por su política de crédito, conceder este tipo de plazos. Otro indicio, es probable que el cliente se declare en quiebra, en reestructuración o en algún otro tipo de situación de reorganización empresarial. O puede ser que también se han presentado cambios en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera ese cliente. Entonces, aquí estamos frente a los puntos, a las características de indicio que debemos tener en cuenta para deteriorar las cuentas por cobrar comerciales. Entonces, si recordamos los instrumentos básicos que una entidad debe reconocer bajo la sección 11 del estándar de NIF para pyme, entre otros son el efectivo y equivalentes de efectivo. Los depósitos a la vista, es decir, los dineros que tenemos en cuentas bancarias. Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. Las cuentas por cobrar. Los pagarés por cobrar. Los préstamos por cobrar y los préstamos por pagar. Esos son ejemplos, entre otros, de instrumentos financieros básicos que debe aplicarse para ello la sección 11. También encontramos allí bonos e instrumentos de deuda similares, inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta, y compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el valor neto en efectivo. Esos son ejemplos de instrumentos financieros básicos. Vamos a realizar este caso aplicado. Dice así: la comercializadora Gran Canaria se encuentra analizando su cartera al corte de enero 1 del 2017 a fin de determinar si es necesario reconocer pérdidas por deterioro de valor. Toda la cartera se encuentra al día. Sin embargo, un cliente con un saldo de 20 millones de pesos ha entrado en proceso de reestructuración económica. El acuerdo establece que el cliente pagará la deuda en un solo desembolso, o sea,
se firma un acuerdo con ese cliente. Se le da un plazo de 5 años a partir de la fecha de evaluación. ¿Sí? La fecha de evaluación, 1 de enero, en que la empresa está evaluando o está analizando su cartera a ver cuáles son los indicios o pérdidas por deterioro que se deben de reconocer allí en esa cartera. Entonces, un cliente que tiene un saldo de 20 millones se encuentra que está en proceso de reestructuración económica y se establece un acuerdo con ese cliente, el cual va a pagar en un solo desembolso, pero dentro de 5 años. Imagínense ustedes, en 5 años. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, en este caso, una vez identificada la situación con el cliente, la entidad debe proceder a reconocer el deterioro del valor del instrumento. En este caso, el instrumento es la cuenta por cobrar. Pues, aunque espera recibir el pago total de la deuda, los 20 millones, se ve obligada a esperar 5 años para obtener esos recursos. Son 20 millones. Cuando lo reciben 5 años ya no tienen la misma capacidad de compra. Saben que el dinero pierde valor en el tiempo, ¿verdad? El valor por el cual se presentará el instrumento financiero equivale al valor presente de la partida. Es decir, si nosotros traemos esos 20 millones que vamos a recibir en 5 años al valor presente, descontada una tasa de interés equivalente para ese instrumento financiero para saber cuánto esos 20 millones que vamos a recibir en 5 años serían a valor actual, o sea, a valor presente. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, en este caso, vamos a utilizar una tasa anual del 18% para descontar el instrumento. Y empleamos la función de valor actual que ubicamos en el CEL de la siguiente manera. Entonces, fíjense, aquí el valor futuro es 20 millones, que es lo que vamos a recibir dentro de 5 años. A una tasa del 18% en 5 años. Entonces, estos 20 millones necesitamos traerlos a valor actual. Imagínense, a valor actual, esos 20 millones nos da 8.742.184. Utilizando la función valor actual. Vamos a ver cómo la conseguimos en el CEL. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Están observando. ¿Sí? Yo necesito traer a valor presente esos 20 millones para saber cuánto voy a perder, porque los voy a recibir, esos 20 millones que reciben en 5 años a valor presente me valen 8.742.000. Vamos a conseguirlo. Yo digo aquí, igual, me voy aquí a la función X, la función financiera de valor actual, este que tenemos aquí, y le doy a aceptar. La tasa, ¿cuál es? El 18% anual. El número de periodo, 5. Pago, no hay. Lo conozco. Valor futuro, 20 millones. Y yo puedo utilizar el pago 0 y le doy a aceptar. Y me da 8.742.184. Me da negativo. Entonces yo le pongo un signo aquí a la función negativo para que me dé positivo.
Entonces, ese sería el valor actual. Entonces, ¿cuánto sería la pérdida? El deterioro que nosotros vamos a reconocer, ustedes estaban viendo en el cel el ejercicio que estábamos esto ahora. Sí se los mostré en el cel. ¿Sí vieron en el cel el ejercicio ahora? No. Una manito. Vamos a hacerlo otra vez, pues. ¿Me confirman si ven en pantalla? Profesor, ¿Sí? disculpe la interrupción. Una pregunta. Esta tasa anual del 18%, ¿qué criterio o qué referencia puede ubicar para tener esa tasa? ¿Es algún indicador macroeconómico o hay algún criterio para tomarla? No, en este caso, pues el 18% lo estoy dando en el ejercicio, pero generalmente el estándar nos dice que puede ser una tasa de mercado que exista en ese momento. Perfecto, gracias. Ok. Si están viendo en el cel, estoy presentándole en el cel el cálculo del valor actual. Sí. Entonces, el cálculo, sí lo hicimos ahorita, ¿lo vieron cómo lo hicimos lo de los 8 millones? Vamos a hacerlo otra vez. Entonces les decía que con estos datos que me dan, yo necesito estos 20 millones que nos va a pagar ese cliente a 5 años, debemos traerlos a valor presente para saber por cuánto debo reconocer yo hoy en mi libro esa cuenta por cobrar, para ver cuánto se va a deteriorar, cuánto es la pérdida que por deterioro yo voy a tener. Entonces, a través de la fórmula, la función financiera, valor actual, que es esta que tenemos acá, valor actual, yo calculo esa pérdida. ¿Cuánto me vale esos 20 millones que voy a recibir en 5 años? ¿Cuánto me valen hoy? Entonces, fíjense ustedes, para que no me dé negativo, ese valor actual yo te pongo aquí el signo menos. Entonces tengo aquí la tasa es 18%, que es la que está dando el ejercicio en este caso. Pero como le decía al compañero, puede ser una tasa de mercado en ese momento que se esté haciendo la evaluación. O dentro de su política contable de deterioro, esa política debe decir cuáles son las tasas que utilizará la empresa, lógicamente, para reconocer ese deterioro cuando se presenten este tipo de casos. ¿Cuál será la tasa que utilizará? Si una tasa de mercado o una tasa similar a lo que cobra una entidad bancaria en ese momento para un negocio de factoring, por decir algo, de venta de cartera, etcétera, etcétera. Entonces, la tasa 18%, número de periodo 5. Aquí pago no hay, puedo utilizar 1. Valor futuro sí, que son los 20 millones. Y me da los 8 millones 742 184. Entonces, veamos cómo contabilizaría, cómo reconocería la pyme en su libro ese deterioro.
Entonces, fíjense, jóvenes. Aquí tenemos. Ya sabemos que esos 20 millones a valor actual es 8.142.184. Entonces, de acuerdo al cálculo anterior que hicimos, el valor del instrumento a la fecha de análisis es de 8.742.184. Es decir, que esos 20 millones, esa cuenta por cobrar hoy vale, en la fecha en que se está evaluando, a ese cliente vale 8.742.184. Esos 20 que vamos a recibir en 5 años. Entonces, la entidad debe reconocer un deterioro del valor equivalente a la diferencia entre el valor del instrumento según el valor que aparece en libros, que en este caso es 20 millones, porque así es que aparece en libros el valor a cobrar a ese cliente y el valor presente hallado en el cálculo anterior. Así, entonces, valor en libro menos valor recuperable es igual al deterioro de valor. A pesar de que vamos a recibir los 20 millones en 5 años, el valor que vamos a recuperar hoy a valor presente son 8.742.184. 20 menos ese valor quiere decir que hay un deterioro de valor de 11.257.816. El deterioro de valor siempre va a ser igual cuando el valor en libro es superior al valor que nosotros vamos a recuperar, o sea, al valor recuperable. ¿Cómo reconocemos esa pérdida? Entonces, de acuerdo a ese cálculo, el valor del instrumento a esa fecha es de 8.742.184. La entidad debe reconocer un deterioro del valor equivalente a la diferencia entre el valor del instrumento, según aparece en los libros de contabilidad, y el valor presente hallado en el cálculo anterior así. Para eso, elaboramos esta tablita, porque cada año son 5 años. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes. En el 2017 tenemos 8.742.184 por 18%. Nos queda un saldo final de 10.315.778 a final del 2017. Estos intereses que se generan aquí, estos intereses que se generan cada año, o sea, esta cuenta por cobrar está generando estos intereses anualmente. ¿Cómo se deben de reconocer estos intereses? Como una cuenta, se deben de llevar al resultado, a una cuenta de ingresos de actividades ordinarias, estos intereses. ¿Por qué? Porque nacen de una actividad que es del objeto social de la compañía. Es de una actividad repetitiva que hace la compañía. Por eso son ingresos de actividades ordinarias, estos intereses. ¿De acuerdo? Por otra parte, entonces todos los años deberá ser el asientico, hasta llegar al 5º año, cuando ya reciba los 20 millones de pesos, que es cuando nos prometió pagar el cliente. Bien, reconocimiento de instrumentos financieros. Una entidad debe evaluar al final de cada periodo si existen, además de los indicios que vimos, que enumeramos anteriormente, también deberá evaluar si existen otras indicaciones de deterioro que afecten la medición de esa cuenta por cobrar.
Por ejemplo, si el cliente ha generado utilidades según las proyecciones y paga sus acreencias de acuerdo con los compromisos adquiridos, o sea, en la fecha establecida, se espera que también la entidad reciba el pago en el tiempo establecido. Por el contrario, si el deudor no ha generado las utilidades que se esperaban e incumple los compromisos adquiridos, la entidad debe ajustar aún más la medición de deterioro. Es decir, para este caso, si este cliente no nos cumple en el pacto inicial de 5 años, pues ya tenemos que evaluar nuevamente ajustar ese deterioro. Tenemos que ajustarlo nuevamente. Muy bien. Vamos a ver este otro caso práctico. Entonces, fíjense ustedes. En este ejercicio número 1, aquí lo vamos a hacer de dos formas. Fíjense que nosotros, como financieros, como contadores, nosotros lo que necesitamos es tiempo. Entonces, hay dos maneras de hacer estos ejercicios a través de matemáticas financieras. Entonces, haciéndolo manualmente a través de la fórmula de matemática financiera o manejando el Excel. Entonces, nosotros lo que necesitamos para ganar tiempo, porque a veces no lo tenemos, es manejar el Excel, manejar las funciones financieras. Entonces, pues en este caso, aquí se lo traje a través de la fórmula de matemática financiera y a través de la función Excel. Veamos cómo hacemos este caso. Nos ahorramos mucho tiempo manejando el Excel. Entonces, fíjense, este ejercicio número 1 dice: el señor Fabián Castillo Morales tiene pendiente de pago la factura de venta 036 por valor de 2 millones de pesos. Su edad en cartera al 31 de enero del 2015 es 90 días. Aplicar el respectivo deterioro. Entonces, fíjense aquí que nos dan una tasa efectiva anual del 20%. Pero debemos hallar la tasa nominal. Esta tasa efectiva anual debemos convertirla a una tasa nominal anual. ¿Qué tenemos aquí? La tasa nominal, que no la conocemos. Tenemos una T, que es una tasa efectiva. Tenemos N, que es una cantidad de periodo. En este caso, 90 días. Y cuando hallemos la tasa nominal, podemos hallar la tasa nominal diaria. La tasa nominal, para hallar esta tasa efectiva, convertir la tasa nominal, la podemos obtener a través de esta fórmula de matemática financiera: tasa nominal igual a raíz cuadrada de la n, o 1 más tasa efectiva menos 1 por n, que es periodos, cantidad de periodos. Si en este caso reemplazamos, como los periodos están dados en días, fíjense ustedes, entonces por eso lo llevamos a la n, que es el año, 365 días. 1 más la tasa efectiva, que es 20%, que es la que conocemos, menos 1 por 365 días. Esta operación nos da
.00499635 por los 365 días nos da la tasa nominal. Si yo quiero hallar esto en la función Excel, utilizo esta función, tasa nominal. Veámosla cómo la hallamos allá. Más rapidito. Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos entonces, el mismo ejercicio. Entonces, nada más conozco la tasa efectiva anual que es del 20%. Voy a hallar la tasa nominal actual a través de la función tasa nominal. ¿Qué hago? Aquí y busco la función tasa nominal. Miren, aquí está. Tasa nominal, ¿qué es lo que voy a hallar? Aceptar. ¿Cuánto es la tasa efectiva? 20%. Como aquí no puedo tomar este 20% porque tengo escrito ahí tasa efectiva anual, le coloco acá 20%. Número de periodos al año. Cantidad de periodos, 365. E inmediatamente, mire, me la da. $18.23. ¿Cómo hallo la tasa nominal diaria? Entonces, aquí está. Dividiendo, ¿cuánto? E3. En este E3, que es F, también F3, pero yo utilizo aquí la que ya tenía, E3 entre C7, de 365 días, y me da la tasa nominal diaria. Ahora voy a hallar ¿qué? El valor futuro. Pero vamos a ver la lámina primero para seguir el orden del ejercicio. Entonces, fíjense que aquí hallamos ya la tasa nominal diaria, dividiendo la tasa nominal sobre el número de periodos que fue la que nos dio allá. Los 18.23 entre 365 días. Ahora, ¿qué voy a hallar? El valor futuro. Ese valor futuro yo lo puedo hallar bajo esta formulita también de matemática financiera, que es igual al valor presente o valor actual como aparece en la función financiera por 1 más I a la N. ¿Cuál es el periodo de esa cliente, de esa cartera? Estos 2 millones. El valor presente es 2 millones. Pero tiene una edad ya de 90 días. Debo ver cuál es el deterioro de esa cartera. Entonces, 2 millones que multiplica 1 más I, que es la tasa nominal diaria.
elevado a la n, que es los 90 días, y me da un valor futuro de 2.091.963. ¿Cuál sería el deterioro? Entonces, el valor futuro, que es 2.091.000 menos el valor presente, que es el valor que está en libros, 2 millones. El deterioro me da 91.963. Veámoslo en Excel. Aquí lo tengo. A través de la función, vamos a hallarlo aquí, a través de la función valor futuro. Vamos a hallarlo aquí. Aquí está, la función valor futuro. La tasa, pues la tasa diaria, ¿no? En este caso. Número de periodo, 90. Pago no lo conocemos. No hay pago aquí en este caso. Y el valor actual es 2 millones. Valor actual. No sé por qué. En este caso me está dando C de 8, 8, C15. Vamos a ver qué falló porque no me estaba dando igual. Igual. Al menos entonces. Valor futuro. La tasa. La tasa decíamos que es la tasa nominal diaria. Número de periodos, 90 días. Pago no lo conocemos y valor actual es de 2 millones de pesos. Ahora sí. Cero en pago. Entonces me da, fíjense que aquí me da el valor futuro de eso que el libro hoy vale 2 millones. A los 90 días tiene un valor de 2.091.000. Quiere decir que esa cartera se ha deteriorado en 91.963. Valor futuro menos valor actual me da un deterioro de 91.963. ¿Cuál sería el registro contable que debe hacer la pyme? Supongamos que en su código de cuenta, la cuenta 5199 se llame deterioro de cliente, o sea, el gasto por deterioro. Yo llevaría un débito de 91.963. Y en la 1399, que era la cuenta por cobrar, también tiene una cuenta que se llama deterioro de cliente, una cuenta valorativa, es decir, una cuenta de naturaleza crédito que tiene allí en la 13, como cuando tenemos la depreciación en los activos, que es una cuenta valorativa. Una cuenta valorativa porque representa un menor valor de ese activo. O algunos lo llaman una cuenta correntiva a ese tipo de cuentas. En este caso, es una cuenta de naturaleza crédito, el deterioro de cliente,
y así lo contabilizaríamos. Veamos la lámina. Entonces llevaríamos a la 51.99 deterioro de deudores o clientes, en este caso 91.963,50. Y acreditaríamos la 13.99 si están así en el plan de cuenta de la pyme, deterioro de cliente 91.963,50. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos otro ejercicio número 2. El día 30 de abril. Ok, ¿alguien me iba a preguntar algo? Viviana, te escucho. Bueno, no escucho, entonces sigo. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Aló, profesor, me escucha? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Si se presenta el caso de que No te escucho ahora. No te se escucho nada. realiza a un cierre un cálculo por deterioro de cartera, por algún... No te realiza escucho. el cálculo por deterioro de cartera, ahora sí. Sí. ¿Por qué no me escucha? Sí. ¿Sí? Aló. ¿Aló? Bueno, si estoy realizando en... Aló. ¿No me escucha? Sí, te escucho. Aló. Sí, ¿aló? Bueno, si estamos realizando los cálculos, por ejemplo, de un cliente determinado que le determinamos un deterioro y supongamos que llevamos 3 años porque el cliente estaba en ley de, digamos, en ley de reestructuración o en cualquier situación difícil, y resulta que el cliente se recupera. ¿Yo qué tengo que hacer, por ejemplo, en el cuarto o quinto año, en el año que el cliente se recupere? Tengo que devolver este deterioro, pero como ya hice de carteras de ingresos de años anteriores, ¿sí? Son, digamos, estados resultados que se afectan de años anteriores. Entonces, ¿cómo podría devolver esas partidas? Fíjese usted, si usted tuviera en el mismo periodo en que hizo el deterioro antes de cerrar el libro, usted sí podría reversar, ¿verdad? Sí, sí, del mismo Pero año, como sí, ya usted pero hizo digamos, cierre, si ya venía apareció, de años apareció fue en otros periodos diferentes, entonces ya usted lleva a ingreso, haciéndolo. ya usted lleva a resultado a ingreso, así como cuando hacíamos la provisión de Ingresos de cartera, ingresos de ejercicios anteriores. claro, por eso llevas a resultado un ingreso. Listo, ahí con eso devuelve entonces las partidas. Bueno, le agradezco Claro. mucho, pero tengo que tener, digamos, alguna sentencia, digamos, de un abogado o algún documento para yo poder justificar por qué voy a devolver ese deterioro que calculé por varios años. Exactamente, debemos tener el soporte que justifique, porque ustedes saben que en contabilidad no podemos registrar nada si no lo tenemos soportado. Bueno, y ese cálculo se puede hacer por un cliente cuando se determine, hay que analizarlo también con un documento de que puede ser Usted entra algunas facturas de contablemente, ese cliente o el total. puede ser con ese cliente, lógicamente, pues ustedes van a hacer una evaluación de toda la cartera y entonces examinarán los que muestren indicios de deterioro. Ya vimos cuáles son esos indicios, entonces empezarán a analizar cliente por cliente. Lógicamente que los clientes que estén al día no tienen por qué analizarlos, sino los que ya vienen observando de que están atrasados en los pagos, se han pasado de los plazos, etcétera, etcétera.
Sí. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio. El día 30 de abril del 2015 se realiza un nuevo deterioro. Entonces, ya que estoy involucrado, eso labor de Por favor, el micrófono. El día 30 de abril del 2015 se realiza un nuevo deterioro de la cuenta pendiente del señor Fabián Castillo Morales. Fíjense, esta tenía 90 días inicialmente. Hicimos una evaluación de este señor. Ahora estamos diciendo que ahora tiene 179 días. Aquí nos dan una tasa efectiva anual del 23%. Y hallamos una tasa nominal con la misma fórmula que hicimos la anterior, el análisis de la primera. Procedemos lo mismo. Encontramos la tasa nominal mensual, anual, perdón. La efectiva la convertimos a tasa nominal anual y nos da del 20.70 y la efectiva anual es el 23. También utilizamos la misma función en Excel como hicimos ahorita de la tasa nominal y nos da lo mismo. 20.70 como hicimos ahorita. Ahora hallamos la diaria, como también hicimos ahorita, dividiendo la tasa nominal diaria sobre el número de periodo, que en este caso, como son 179 días, es el año, 365 días. Es la frecuencia, en este caso, el periodo. Entonces nos da una tasa nominal diaria de 0.0567322%. ¿Qué pasa ahora? Hallamos nuevamente el valor futuro. Entonces, como aquí estamos haciendo un nuevo deterioro del mismo señor, allá lo analizamos para 90 días. Ahora van 179 días, pero como ya lo analizamos en los primeros 90, la diferencia será 179 menos los 90 que ya habíamos analizado, son 89 días, que es la nueva antigüedad que estamos revisando de este señor. Porque ya lleva 179, lo habíamos revisado cuando la cartera de ese cliente tenía 90 días, ahora tiene 179. Entonces, 179 menos 90 son 89 días. Entonces, procedemos a hallar el valor futuro. Los 2 millones iniciales, ahora nos da 2.103.000. El deterioro será valor futuro, que es 2.103.000 menos el valor presente, que es 2 millones, nos da un deterioro de 103.546. Fíjense que estos 103 para los 89 días. Entonces, hacemos el mismo asiento. 103.000 al gasto por deterioro deudores contra la 1399 deterioro de clientes. Ahora viene lo que me habían preguntado ahorita. Cuando recuperamos esa cartera, lastimosamente el tiempo se acabó por el día de hoy, entonces continuamos en la próxima clase, que es el día de mañana. Muchas gracias a todos, que descansen. Entonces seguimos mañana desde aquí, desde esta lámina. Buenas noches.